La bala rasgó el aire de la plaza de San Pedro aquella tarde de mayo, pero cuando encontró el cuerpo de Karol Wojtyła, sucedió algo inexplicable. El hombre que debería haber perecido en ese instante sobrevivió para perdonar a su agresor y cambiar el rumbo de la historia. Esta es la travesía de un joven polaco que perdió a todos sus seres queridos antes de cumplir 21 años. Trabajó como obrero en canteras durante la ocupación nazi y se convirtió en el papa que derribó muros, abrazó multitudes y enseñó al mundo a no tener miedo. Si alguna vez has sentido el peso de la soledad, si has dudado de la fuerza del perdón, si te has preguntado si Dios aún obra milagros en nuestros días, prepara tu corazón, porque la historia de San Juan Pablo II, celebrado por la Iglesia el 22 de octubre, revelará cómo un hombre transformó sus heridas en puentes y su sufrimiento en esperanza para millones. Patrono de las Jornadas Mundiales de la Juventud, fue el Papa que besaba el suelo de cada país que visitaba, que sobrevivió a un atentado mortal para abrazar a su atacante en la cárcel, que llevó la cruz del Parkinson ante el mundo entero sin perder la dignidad. En sus 26 años de pontificado, el tercero más largo en la historia de la Iglesia, visitó 129 países, beatificó a más personas que todos sus predecesores juntos y enseñó que la santidad no es un privilegio de pocos, sino un llamado para todos. En las calles polvorientas de Wadowice, nadie imaginaba que aquel niño marcado por el dolor se convertiría en la voz que gritaría al mundo: «No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo». Esta es la historia del obrero que se hizo papa, del huérfano que se hizo padre de millones, del hombre que transformó el papado en un abrazo universal. Si buscas una señal de que Dios aún actúa poderosamente en nuestro tiempo, si necesitas fuerza para perdonar lo imperdonable, si anhelas esperanza en medio de las pruebas, ven a descubrir cómo Juan Pablo II demostró que el amor es más fuerte que el odio, que la fe mueve montañas y que un corazón entregado a Dios puede cambiar el mundo. El pequeño Lolek corría por los campos de Wadowice con la alegría típica de los niños de su edad, pero había algo distinto en sus ojos, una profundidad que parecía llevar misterios que ni él mismo comprendía aún. Nacido el 18 de mayo de 1920, Karol Józef Wojtyła llegó al mundo solo 2 años después de que Polonia recuperara su independencia, tras más de un siglo dividida entre imperios extranjeros. Su madre, Emilia Kaczorowska, casi no sobrevivió al parto. Los médicos habían sido claros: continuar con el embarazo podría significar su fallecimiento. Pero aquella mujer de fe inquebrantable eligió la vida de su hijo sobre la propia, gestando a aquel que un día defendería la dignidad de la vida desde el vientre materno hasta el último aliento. Wadowice era una pequeña ciudad a 50 kilómetros de Cracovia, donde católicos y judíos convivían en armonía, donde la campana de la iglesia marcaba el ritmo de los días y donde el niño Karol aprendió que la fe no era teoría, sino vida palpitante. La casa de los Wojtyła respiraba disciplina militar y devoción profunda. El padre, también llamado Karol, era suboficial del ejército polaco, hombre de rectitud ejemplar que enseñaba a su hijo que el honor y la fe caminaban juntos. Pero fue la madre, Emilia, quien primero mostró al pequeño Lolek el rostro materno de Dios. Mujer de salud frágil pero espíritu gigante, pasaba horas enseñando al hijo a rezar, contando historias de los santos, mostrando que el sufrimiento aceptado con amor tenía poder redentor. Cuando Karol tenía solo 8 años, la providencia divina permitió la primera gran prueba de su vida. El 13 de abril de 1929, Emilia partió a la casa del padre a los 45 años, dejando al niño con una herida que jamás cicatrizaría completamente, pero que se transformaría en fuente de compasión por los que sufren. El hogar se volvió más silencioso, pero no menos sagrado. Padre e hijo desarrollaron una rutina que más parecía la de un pequeño monasterio doméstico. Todas las mañanas, antes del amanecer, el anciano Karol despertaba al hijo para las oraciones. Juntos, se arrodillaban ante una imagen de la Virgen de Częstochowa, la reina negra de Polonia, y rezaban pidiendo protección y fuerza. Fue el padre quien enseñó al joven Karol
que un hombre de verdad no se avergonzaba de llorar ante Dios, que la verdadera fuerza estaba en reconocer la propia fragilidad. Años después, ya como papa, Juan Pablo II diría que fue en el ejemplo silencioso de su padre donde aprendió a rezar. La segunda herida profunda llegó cuando Carol tenía solo 12 años. Su hermano Edmund, 14 años mayor, médico brillante y dedicado, contrajo escarlatina mientras trataba a enfermos durante una epidemia. El 5 de diciembre de 1932, Edmund falleció después de días de agonía, dejando al joven Carol devastado. Para mí fue un golpe terrible, recordaría décadas después. El hermano que él idolatraba, que llamaba mártir del deber, había dado la vida cuidando de otros. En aquel momento, una semilla fue plantada en el corazón del futuro papa. El verdadero amor exige sacrificio. La verdadera grandeza está en el servicio. Con solo 12 años, Karol Wojtyła ya conocía íntimamente el rostro de la muerte y el dolor de la ausencia, pero también comenzaba a comprender que Dios escribe recto con líneas torcidas. El teatro fue el primer púlpito de Karol Wojtyła, aunque él aún no lo sabía. En los escenarios improvisados de Wadowice, el joven descubrió que las palabras tenían el poder de tocar almas, que la belleza podía ser camino hacia lo sagrado. A los 18 años se mudó a Cracovia llevando 2 sueños en el corazón: convertirse en actor y estudiar literatura polaca en la prestigiosa Universidad Jagiellónica. Era el verano de 1938, y el joven de ojos penetrantes y voz grave caminaba por las calles medievales de la antigua capital sin imaginar que en pocos meses su mundo se desmoronaría. Se matriculó en la Facultad de Filosofía y en una escuela de teatro, compartiendo un pequeño cuarto en el sótano con su padre. Por la noche, después de clases, subía a los escenarios para declamar a los grandes poetas polacos, y su interpretación era tan intensa que arrancaba lágrimas del público. Parecía que Dios lo había destinado a conmover corazones a través del arte. Pero el Señor tenía otros planes. El 1 de septiembre de 1939, las bombas alemanas comenzaron a caer sobre Polonia, y con ellas se derrumbó el mundo que Karol conocía. La Universidad Jagiellónica fue cerrada por los nazis en noviembre en una cruel operación llamada Sonderaktion Krakau. 183 profesores fueron arrestados y deportados a campos de concentración. El teatro fue prohibido, la lengua polaca vetada en las escuelas, la cultura nacional declarada crimen. Para los ocupantes, Polonia debía ser borrada del mapa no solo geográficamente, sino espiritualmente. Fue en ese desierto de destrucción que Karol escuchó por primera vez un llamado diferente resonando en su interior. Ya no buscaba el aplauso de los escenarios, sino algo más profundo, más urgente, como una voz que susurraba en medio de los escombros. Para sobrevivir y evitar la deportación a trabajos forzados en Alemania, Karol consiguió empleo como obrero. En el otoño de 1940, comenzó a trabajar en la cantera de caliza Saksovek, rompiendo piedras bajo el sol abrasador del verano y el frío cortante del invierno. Sus manos de artista, hechas para sostener libros y guiones, ahora sangraban sosteniendo picos. Pero fue justo allí, en el fondo de aquella cantera, entre el polvo y el sudor, donde algo extraordinario comenzó a suceder. Karol descubrió a Cristo en el rostro sufrido de los otros obreros, en la dignidad de los hombres sencillos que no perdían la fe incluso en la prueba extrema. Un viejo trabajador, viendo al joven intelectual luchar con las piedras, se acercó y le dijo: «Hijo, no luches contra la piedra, baila con ella. Dios está en todo, incluso en las piedras que rompemos». Aquellas palabras quedaron grabadas en su alma para siempre. En 1941, la última ancla terrenal de Karol fue arrancada. Su padre, debilitado por la edad y el sufrimiento de ver a la patria esclavizada, sufrió un ataque cardíaco fulminante. Karol regresó del trabajo y encontró el cuerpo ya frío. A los 21 años, estaba completamente solo en el mundo. Pasó la noche entera arrodillado junto a su padre muerto, llorando y rezando.
Amigos que lo encontraron a la mañana siguiente dijeron que parecía transfigurado por el dolor. «Ya no tengo a nadie en la tierra», murmuró. Jan Tyranowski, un sastre místico que se había convertido en su guía espiritual, respondió con firmeza: «No, Carol, ahora solo tienes a Dios, y eso es todo». Fue en esa noche oscura del alma, velando el cuerpo de su padre solo en un mundo en guerra, que Karol Wojtyła escuchó claramente el llamado «Ven y sígueme». La decisión estaba tomada. El actor sería sacerdote, el huérfano sería padre de muchos, el obrero de la cantera sería obrero de la viña del Señor. La decisión de Karol de ingresar al seminario en octubre de 1942 no fue solo una elección vocacional, fue un acto de resistencia que podría costarle la vida. El Tercer Reich había declarado la guerra total a la Iglesia Católica en Polonia. Los seminarios fueron cerrados, los sacerdotes fusilados, las religiosas deportadas. Hans Frank, el gobernador general nazi, había dejado claro: Polonia se transformaría en una nación esclava, sin Dios, sin cultura, sin esperanza. Entrar al seminario clandestino del arzobispo Adam Stefan Sapieha significaba vivir a la sombra de la muerte en cada instante. Los estudios tenían lugar en secreto en la residencia del arzobispo. Los libros de teología se escondían entre ropa sucia, las ordenaciones se realizaban en sótanos a oscuras. Si era descubierto, Karol sería ejecutado o enviado a los campos de exterminio. Pero el joven que lo había perdido todo ya no temía perder la vida. «Si Dios me llama en medio de esta tormenta», escribió en su diario secreto, «es porque Él necesita sacerdotes forjados en el fuego de la prueba». La rutina era un calvario diario. Durante el día, Karol continuaba trabajando en la fábrica química Solvay, ahora en Borek Fałęski, cargando baldes de cal que quemaban su piel, respirando vapores tóxicos que atacaban sus pulmones. Por la noche, exhausto y hambriento, se sumergía en los estudios de filosofía y teología, leyendo a la luz de las velas a San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Sus compañeros de seminario clandestino contaban cómo muchas veces lo encontraban dormido sobre los libros, el rostro marcado por el cansancio, pero con una sonrisa de paz que no podían explicar. Uno de ellos, Mieczysław Maliński, recordaría: «Karol vivía en dos mundos, el infierno de la ocupación y el cielo de la vida interior, y de alguna forma misteriosa conseguía unir los dos. El desierto interior fue aún más árido que el exterior». En sus escritos de la época, Karol confesó las noches oscuras del alma, los momentos en que Dios parecía ausente, en que la vocación parecía una locura. «¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué preservaste mi vida cuando tantos mejores que yo cayeron?». La culpa del sobreviviente lo atormentaba. Amigos del teatro habían sido fusilados, compañeros de la universidad desaparecieron en los campos, judíos del barrio fueron llevados para nunca más volver. Una noche, volviendo del trabajo, presenció una redada de la Gestapo en el gueto de Cracovia. Vio niños siendo arrancados de los brazos de sus madres, ancianos golpeados en las calles, familias enteras marchando hacia la muerte. Cayó de rodillas en medio de la calle y lloró, impotente. Fue entonces cuando comprendió: su vocación no era huir del sufrimiento del mundo, sino sumergirse en él con Cristo. La prueba suprema llegó el 29 de febrero de 1944. Volviendo del trabajo, Karol fue atropellado por un camión militar alemán y dejado como muerto en la carretera. Una mujer lo encontró inconsciente en un charco de su propia sangre, con traumatismo craneoencefálico grave. Por milagro, y Karol siempre creyó que fue un milagro, ella reconoció al joven seminarista y logró llevarlo a un hospital. Pasó 2 semanas entre la vida y la muerte, y los médicos alemanes querían darle el alta prematuramente. Fue entonces cuando Józefa Florek, la mujer que lo había salvado, mintió diciendo ser su madre para poder cuidar de él. Durante la convalecencia, en medio de dolores punzantes y visión borrosa, Karol tuvo una experiencia mística profunda. Se vio en el Calvario a los pies de la cruz y oyó a Cristo decir: «Tu sufrimiento no es en vano, un día lo entenderás». Cuando finalmente se recuperó,
sus superiores decidieron esconderlo permanentemente en el palacio episcopal. La guerra estaba llegando a su fin, pero el joven Carol ya había sido probado en el fuego. El actor había muerto definitivamente. En su lugar, nacía un sacerdote forjado en el crisol del sufrimiento redentor. Era una tarde luminosa de primavera en Roma, 13 de mayo de 1981, fiesta de Nuestra Señora de Fátima. El Papa Juan Pablo II circulaba en su papamóvil blanco por la plaza de San Pedro, bendiciendo a la multitud de 20.000 fieles que cantaban y agitaban las manos con alegría. A las 5:17 de la tarde, el Santo Padre se inclinó para abrazar a una niña que sostenía una pequeña imagen de la Virgen. Fue en ese momento exacto cuando lo impensable ocurrió. Un joven en la multitud transformó aquella tarde de oración en la prueba suprema. El Papa fue alcanzado y cayó en los brazos de su secretario, Monseñor Stanisław Dziwisz, mientras el papamóvil aceleraba en dirección al hospital. El mundo entero entró en oración. La vida del Santo Padre pendía de un hilo y millones de corazones se unieron en súplica. Pero algo extraordinario sucedió en aquella ambulancia que cruzaba las calles de Roma. Mientras luchaba entre la vida y el tránsito a la eternidad, Juan Pablo II murmuró palabras que definirían todo su pontificado. Perdono al hermano que me hirió. No había vacilación, no había resentimiento, solo perdón instantáneo y absoluto. Monseñor Dziwisz, sosteniendo la mano del Papa, lo oyó susurrar en polaco. María, Madre mía, Fátima, Fátima. La coincidencia de la fecha no le había pasado inadvertida al Papa probado. Exactamente, 64 años después de la primera aparición de la Virgen en Fátima, él ahora ofrecía su sufrimiento como hijo predilecto de María. Durante las 5 horas de cirugía que siguieron, los médicos descubrieron algo que la ciencia no podía explicar. A pesar de la gravedad, todos los órganos vitales habían sido milagrosamente preservados, como si una mano invisible hubiese guiado y desviado el peligro mortal. 20 días después, todavía en el Hospital Gemelli, al que él llamaría cariñosamente el Vaticano III, el Papa grabó un mensaje para el mundo. Con voz débil pero firme proclamó: «Rezo por el hermano que me atacó, a quien sinceramente perdoné. Unidos a Cristo, sacerdote y víctima, ofrezco mis sufrimientos por la Iglesia y por el mundo». El planeta entero se maravilló. En una era de venganzas y represalias, un hombre había elegido el camino sublime del amor, pero Juan Pablo II aún no había terminado su lección de perdón. El 27 de diciembre de 1983, víspera de la fiesta de los Santos Inocentes, hizo algo que conmovió hasta los corazones más endurecidos. Fue a la prisión de Revivia para encontrarse cara a cara con Mehmet Ali Agha. La imagen recorrió el mundo y se convirtió en símbolo del amor cristiano en el siglo XX. El Papa de blanco sentado en una celda gris, sosteniendo las manos de aquel que había intentado quitarle la vida. Durante 21 minutos conversaron en secreto absoluto. Ali Agha, atormentado por preguntas, indagaba insistentemente. ¿Por qué sobrevivió? ¿Cómo fue posible? El Papa respondió con ternura paternal. Una mano disparó, pero otra mano guió y protegió. Fue Nuestra Señora quien me salvó. Le regaló al joven un rosario y lo abrazó como a un hijo perdido. Testigos cuentan que Agha encontró paz en aquel encuentro transformador. Años después, ya libre, visitaría la tumba del Papa y declararía haber encontrado la fe, diciendo: «Él me mostró el rostro misericordioso de Dios». El momento decisivo del pontificado no fue la prueba sufrida, sino el abrazo que demostró ser el amor más fuerte que todo mal. Juan Pablo II transformó un momento de tinieblas en la mayor demostración de luz evangélica que el mundo moderno había presenciado. El sufrimiento ofrecido en la plaza de San Pedro se convirtió en semilla de conversión para millones, y el perdón compartido en aquella celda carcelaria sigue resonando como prueba viva de que lo imposible se vuelve posible cuando permitimos que Dios actúe a través de nuestros corazones. El impacto de Juan Pablo II en el mundo trascendió todas las barreras imaginables.
Sus 104 viajes apostólicos no fueron simples desplazamientos geográficos, sino abrazos que alcanzaron a la humanidad entera. Cuando besaba el suelo de cada país al desembarcar, no era protocolo, era una declaración de amor a cada pueblo, reconocimiento de lo sagrado en cada cultura, desde los barrios pobres de Río de Janeiro hasta los campos de refugiados en África, desde los gulags siberianos hasta los rascacielos de Manhattan. Su presencia transformaba multitudes en familia. No vine como turista, decía al llegar, vine como peregrino del amor de Dios. Y los pueblos lo sentían. Hindúes en la India, musulmanes en Marruecos, budistas en Japón, todos reconocían en él no solo un líder religioso, sino un padre universal que trascendía fronteras denominacionales. La creación de las Jornadas Mundiales de la Juventud en 1985 reveló su genio pastoral. Mientras muchos lamentaban el alejamiento de los jóvenes de la Iglesia, Juan Pablo II fue a su encuentro con un lenguaje nuevo, sin miedo a las multitudes, las guitarras y las expresiones contemporáneas de fe. En París, Roma, Denver, Manila, millones de jóvenes descubrieron que ser cristiano no era anticuado, sino la aventura más radical posible. «Vosotros sois la sal de la tierra», gritaba a los jóvenes reunidos. «No tengáis miedo de ser santos». Y ellos creían porque veían en él la santidad con rostro humano, un papa que esquiaba, que cantaba, que abrazaba, que lloraba. Bajo su pontificado, una generación entera redescubrió que seguir a Cristo era la respuesta a sus búsquedas más profundas. Los seminarios que estaban vacíos volvieron a tener filas de candidatos. Los movimientos laicos florecieron. Una primavera inesperada brotó en el corazón de la juventud mundial. Su papel en la caída del comunismo permanece como uno de los grandes milagros políticos del siglo XX. Sin ejércitos, sin armas, solo con la fuerza de la verdad y de la fe, ayudó a derribar un sistema que parecía indestructible. Cuando visitó Polonia en 1979, un año después de su elección, 9 millones de polacos, un tercio de la población, participaron en las misas y encuentros. El régimen comunista tembló al ver multitudes cantando «Queremos a Dios» en las plazas públicas. Mikhail Gorbachov, último líder de la Unión Soviética, reconocería más tarde: «Todo lo que sucedió en Europa del Este en estos últimos años sería impensable sin la presencia de este Papa». Pero Juan Pablo II no lo veía como una victoria política. Era la victoria del espíritu sobre las estructuras de opresión, de la dignidad humana sobre ideologías que reducían a las personas a números. Su legado teológico y espiritual sigue siendo un tesoro inagotable para la Iglesia. Con 14 encíclicas que abordaban desde el trabajo humano hasta el sentido del sufrimiento, desde la dignidad de la vida hasta la relación entre fe y razón, ofreció al mundo una síntesis magistral de la fe cristiana para el tercer milenio. La teología del cuerpo, desarrollada en 129 catequesis, revolucionó la comprensión católica sobre la sexualidad, el matrimonio y la dignidad humana. Pero quizás su mayor legado fue la valentía de pedir perdón por los pecados históricos de los hijos de la Iglesia: las cruzadas, la Inquisición, el antisemitismo. En gestos proféticos, rezó en el Muro de las Lamentaciones, visitó mezquitas y sinagogas, demostró que la verdadera grandeza está en reconocer los errores y buscar la reconciliación. Cuando beatificó a 1.338 personas y canonizó a 482 santos, más que todos los papas de los últimos 500 años juntos, no era estadística, era un mensaje claro de que la santidad es posible aquí y ahora, en todas las vocaciones y estados de vida. El obrero de Wadowice, que se convirtió en papa, dejó como herencia fundamental la certeza de que cada persona es amada por Dios de forma única e irrepetible, y que este amor puede transformar el mundo. El mensaje que Juan Pablo II dejó a la humanidad puede resumirse en una palabra: dignidad. Cada persona humana, enseñó incansablemente, es imagen y semejanza de Dios, dotada de valor infinito desde la concepción hasta el último aliento.
Esta verdad simple pero revolucionaria permeó cada documento que escribió, cada gesto que realizó. En su encíclica Evangelium Vitae, proclamó con vigor profético: el Evangelio de la vida está en el centro del mensaje de Jesús. Acogido cada día con amor por la Iglesia, debe ser anunciado con valiente fidelidad como buena nueva a los hombres de todos los tiempos y culturas. No era un discurso abstracto, era una defensa apasionada de cada vida amenazada, de cada existencia considerada descartable por el mundo. Cuando el mundo reducía al ser humano a consumidor, productor o número estadístico, Juan Pablo II respondía con su Teología del Cuerpo, conjunto de 129 catequesis que revolucionó la comprensión católica de la sexualidad y el amor humano. El cuerpo, y solo él, es capaz de hacer visible lo invisible, lo espiritual y lo divino, enseñaba. Mostró que la sexualidad no es un tabú a esconder ni un instinto a banalizar, sino un lenguaje sagrado a través del cual el hombre y la mujer participan del poder creador de Dios. En un mundo herido por relaciones rotas y el amor reducido al placer egoísta, ofreció una visión luminosa. El amor auténtico es entrega total, fecunda y fiel, reflejo del amor de la Santísima Trinidad. ¿Cuántas parejas encontraron en sus enseñanzas el camino para redescubrir la belleza del matrimonio? ¿Cuántos jóvenes descubrieron que la pureza no es represión, sino libertad para amar de verdad? La familia ocupó un lugar central en su corazón de pastor universal. La llamó Santuario de la Vida, Iglesia Doméstica, Escuela de Humanidad. Contra las ideologías que intentaban desconstruir la familia natural, se levantó como profeta audaz. El futuro de la humanidad pasa por la familia. No condenaba con dureza farisaica, sino que llamaba con amor de padre, que conoce lo mejor para sus hijos. Instituyó los encuentros mundiales de las familias para fortalecer los hogares cristianos. Escribió la Carta a las Familias, como declaración de amor a la vocación matrimonial. Dedicó el Año de la Familia en 1994 para despertar la conciencia mundial. A los divorciados y heridos por las relaciones rotas, extendía brazos misericordiosos, mostrando que la Iglesia no rechaza a nadie, sino que llama a todos a la conversión y a la sanación. Su defensa intransigente de los más débiles resonará por los siglos. Cuando visitaba hospitales, abrazaba a los enfermos terminales susurrando: «Vosotros sois los tesoros de la Iglesia. Vuestro sufrimiento unido a Cristo salva al mundo». A los discapacitados físicos y mentales, frecuentemente marginados, proclamaba: «Vosotros nos enseñáis lo que es esencial en la vida. Vosotros nos evangelizáis». Contra la cultura que promovía la interrupción de la vida y la anticipación del fallecimiento como solución, levantó una voz profética: «Una sociedad es juzgada por el modo en que trata a sus miembros más frágiles». Pero no solo alertaba, ofrecía alternativas concretas, apoyaba casas de acogida, promovía cuidados paliativos, mostraba que toda vida puede estar llena de sentido cuando está envuelta en amor. Su mensaje era claro como el cristal y desafiante como el fuego. Cada persona es única e irrepetible, amada personalmente por Dios, destinada a la eternidad. Esta verdad, vivida radicalmente, tiene el poder de transformar familias, sociedades, el mundo entero. «No tengáis miedo de ser santos», repetía, porque la santidad en el fondo es solo vivir esta dignidad divina en plenitud, dejar que el amor de Dios brille a través de nuestra humanidad herida pero redimida. Si has llegado hasta aquí cargando el peso de un rencor que parece imposible perdonar, la vida de Juan Pablo II tiene un mensaje especial para tu corazón. Él, que perdonó instantáneamente a aquel que intentó quitarle la vida, muestra que el perdón no es debilidad, sino la mayor fuerza que existe en el universo. No es un sentimiento que surge naturalmente, es una decisión valiente, un acto de voluntad sostenido por la gracia. Si hoy luchas por perdonar a alguien que te hirió profundamente, recuerda, el mismo Dios que dio fuerzas a Karol Wojtyła para abrazar a su agresor, quiere derramar esa gracia en tu corazón.
El perdón libera primero a quien perdona. Es la llave que abre las puertas de la prisión interior donde el rencor nos mantiene cautivos. Para ti que acompañas a un familiar enfermo, que cuidas de padres ancianos, que enfrentas tu propia enfermedad, Juan Pablo II es un compañero de camino. Él, que llevó el peso del Parkinson ante el mundo entero, que transformó cada temblor en ofrenda, enseña que el sufrimiento aceptado con amor tiene poder redentor. Salvifici doloris, escribió él, el sufrimiento salvífico, no porque Dios quiera nuestro dolor, sino porque unido a la cruz de Cristo se convierte en fuerza que salva al mundo. Tus limitaciones no son castigo ni abandono divino, son una invitación misteriosa a participar en la obra redentora, a descubrir que en la debilidad se manifiesta la fuerza de Dios. Cada día que enfrentas con valentía, cada noche que atraviesas con fe, es una página del Evangelio siendo escrita con tu vida. Si eres joven y buscas sentido en medio de tantas propuestas vacías, si te preguntas si vale la pena seguir a Cristo en un mundo que se burla de la fe, escucha el llamado que Juan Pablo II gritó a millones como tú. No tengáis miedo de ser santos. Él sabía que la juventud no busca facilidades, sino desafíos dignos de su grandeza. Sabía que en el fondo de cada corazón joven arde el deseo del infinito, la sed de amor verdadero, el anhelo por marcar la diferencia. La santidad que él propone no es huir del mundo, sino una inmersión transformadora en la realidad. Es amar radicalmente, servir generosamente, vivir auténticamente. El mundo necesita tu testimonio, tu alegría, tu valentía. Cristo cuenta contigo para ser luz en las tinieblas, sal que da sabor, levadura que transforma la masa. Hago ahora una invitación especial. Deja aquí tus peticiones de oración. San Juan Pablo II, que en vida rezó por millones, continúa intercediendo en el cielo por cada uno de nosotros. Comparte tus intenciones, por la conversión de un hijo alejado, por la sanación de una enfermedad, por la superación de una crisis familiar, por el empleo necesario, por la gracia del perdón. Nuestra comunidad de fe se unirá en oración por cada petición depositada aquí. Recuerda, no estás solo en tus luchas. La comunión de los santos es una realidad viva, y Juan Pablo II, que conoció cada forma de sufrimiento humano, comprende tus lágrimas y lleva tus súplicas al trono de Dios. Escribe con confianza, pues como él mismo enseñó, la oración es la fuerza que puede mover el mundo. Que San Juan Pablo II, el Papa del amor y del perdón, interceda poderosamente por ti y por todos los tuyos. Totus tuus. La vida de San Juan Pablo II prueba que Dios continúa escribiendo historias extraordinarias con vidas ordinarias. El niño huérfano de Wadowice, que rompía piedras en una cantera, se convirtió en la voz que derribó muros y construyó puentes entre naciones y corazones. El joven que soñaba con los escenarios del teatro encontró el escenario más grande del mundo, donde representó no ficción, sino el drama real del amor divino que busca a cada oveja perdida. Su trayectoria nos enseña que las pruebas no son obstáculos para el plan de Dios. Son justamente el camino a través del cual Él realiza maravillas. Cada pérdida que Carol sufrió, cada dolor que atravesó, se convirtió en escalón en la escalera que lo llevaría a tocar a millones de almas. Que el ejemplo de este gigante de la fe fortalezca tu camino hoy. Cuando el perdón parezca imposible, recuerda al Papa abrazando a aquel que atentó contra su vida. Cuando la enfermedad o la edad traigan limitaciones, recuérdalo transformando el Parkinson en cátedra de dignidad. Cuando dudes de que tu vida pueda marcar la diferencia, piensa en el obrero polaco que cambió el curso de la historia con la fuerza de la oración y del testimonio. San Juan Pablo II no fue santo a pesar de las pruebas, fue santo a través de ellas, porque dejó que el alfarero divino moldeara el vaso de su existencia según el proyecto celestial. Rezo ahora contigo y por ti. San Juan Pablo II, tú que conociste el abandono de la orfandad, intercede por los que se sienten solos. Tú que trabajaste con las manos callosas, bendice a todos los trabajadores. Tú que perdonaste lo imperdonable,
Obténnos la gracia del perdón que libera. Tú que transformaste el sufrimiento en ofrenda, fortalece a los enfermos y a sus cuidadores. Tú que no tuviste miedo de ser santo en tiempos difíciles, inspíranos la misma valentía. Lleva al corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María todas las intenciones que aquí depositamos. Que tu bendición descienda sobre cada persona que escuchó esta historia, sobre sus familias, sobre sus sueños y proyectos. Totus tus, María. Amén. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesita escuchar que Dios aún realiza milagros, que el amor vence al odio, que existe esperanza incluso en las noches más oscuras. Deja tu testimonio en los comentarios sobre cómo San Juan Pablo II inspiró tu vida. Suscríbete a nuestro canal para recibir semanalmente estas historias de fe que fortalecen el alma y renuevan la esperanza. Cada me gusta, cada vez que se comparte, es una semilla de evangelización que puede alcanzar corazones heridos y sedientos de Dios. Ve en paz, pero ve con valentía. Como San Juan Pablo II nos enseñó, no tengas miedo de abrir las puertas a Cristo, las puertas de tu corazón, de tu hogar, de tu trabajo. Sé testigo vivo de que el Evangelio no es letra muerta, sino fuerza transformadora. Que la bendición del Papa peregrino, del Papa del perdón, del Papa que demostró que la santidad es posible en nuestro tiempo, acompañe cada uno de tus pasos. Y recuerda siempre sus palabras que resuenan a través de los siglos. No tengáis miedo. Cristo sabe lo que hay dentro del hombre. Solo Él lo sabe. Hasta nuestro próximo encuentro, que Nuestra Señora, a quien Juan Pablo II se consagró totalmente, te cubra con su manto de amor y protección.